Sí, ¿acaso? Bien, buenos días a todos. Hoy día entonces vamos a empezar la clase de fisiología, ¿no? Fisiología. Entonces, en la clase de fisiología es una materia que dura 3 semanas, ¿ya? O 15 días hábiles. Es una materia larga. No es muy difícil, pero hay que razonar bastante, ¿ya? O sea, no es tanto como anatomía que hay que memorizar, pero ya tampoco es fácil, ¿ya? Bien, la calificación es como siempre, el examen final vale 40, el trabajo práctico vale 20, la asistencia a los seminarios de Zoom vale 10 y los seminarios y los cuestionarios en promedio valen 30, ya el promedio de todos. En este caso son 6 a 8 y simplemente hay que sacar promedio, ¿no? De la nota que saquen en cada uno. Bien, en cuanto al material, ya está subido, creo que lo subí ayer. Ustedes vienen aquí donde dice trabajo de clase y ya está publicado todo ahí, ¿no? Los enlaces, como siempre, no los suelen encontrar. Aquí en Fisiología les he subido el libro para que les sirva de apoyo, ¿ya? Ahí está todo lo que avanzo y mucho más, ¿no? Así que si ustedes desean profundizar su conocimiento, ahí lo van a encontrar, ¿ya? Hay imágenes
voy subiendo las imágenes que voy usando en la explicación, ¿no? A veces uso una célula, etcétera. Y eso se los dejo ahí para que ustedes mismos puedan usar esa imagen, ¿ya? En las pizarras, bueno, las pizarras de siempre, las que uso, ¿no? Está de todita la materia. Ustedes quisiesen tal vez adelantar algo, ¿ya? Que de repente ustedes quieran para preguntar, ¿no? Adelantarse para preguntar. Aquí en diapositivas solamente están las diapositivas de una materia, ya no es de todo. Lo que pasa es que hay conceptos, ya van a ver más adelante cuando avanza hemodinámica, es un poquito complejo y en la pizarra no me da para poner los conceptos, ya, porque si no sería totalmente una chipazón. Entonces lo pongo aparte en esta diapositiva, ya, en donde dice hemodinámica, y van a ver que hay una pizarra que dice hemodinámica y sus conceptos de eso lo van a encontrar acá. Eso es para cuando estudian directo del material que les doy. Bueno, y la investigación que también ya está detallada ahí, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Con sus fechas, todo. Ahí dice la fecha de entrega, como pueden ver, dice 10 de agosto. Ya todo que se publica en Classroom siempre tiene su fecha de publicación y su fecha de entrega, ¿ya? Eso por si acaso, porque me preguntan a veces hasta cuándo, pero ahí está, ¿no? Ya ahí dice, aquí dice 10 de agosto, y si le hacen clic ahí van a ver que les abre toda la tarea y dice hasta la medianoche, ¿no? 23:59. ¿Ya? No, bueno, eso me aparece a mí, a ustedes les aparece diferente, así les aparece. ¿Ya? Entonces la fecha de entrega, 10 de agosto hasta la medianoche. Ahí mismo les dice cuánto vale, ¿ya? Y cuando yo lo califico, también ahí les dice cuánto vale, cuánto le he puesto nota, ¿no? Sobre ese puntaje, está ahí. Y aquí donde dice guía de evaluación, que eso no le pongo en todas las materias, depende, pero en este caso, por ejemplo, dice, en anatomía también decía, y ahí está bajo qué criterios yo califico, ¿no? Si le coloco todo, incompleto, le faltó algo, y en base a eso yo voy calificando su nota para ese trabajo, obviamente. Ya, así que si ustedes ven eso, van a ver qué cosas yo verifico cuando realizo la tarea. Ya. Bien, entonces ahí está todo el material, ¿ya? Cualquier cosita que yo voy a veces aumentando, se lo voy subiendo ahí mismo. ¿Ya? Ahí mismo va a aparecer, o a veces aparece aquí arribita, ¿no? Normalmente la materia que está activa lo dejo acá, ¿ya? Entonces seguro esto mismo lo voy a dejar aquí abajito de los enlaces, ¿ya? Y aquí donde está la materia solamente dejo lo que se califica, ¿no? Como los cuestionarios, el trabajo, ¿no? Todo el material lo suelo dejar acá, arriba. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es en cuanto al material. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Doctor, una pregunta. Dime. Acabando esta materia, ¿vamos a seguir pasando clases con usted o con otro docente? Dependiendo de la carrera y de la materia. Algunas de repente todavía siguen pasando conmigo y otras no. ¿Ya? Pero ya si han terminado todas las materias conmigo, lo que es el ciclo común, van a pasar a lo que es el ciclo de especialidad. ¿Ya? Y ahorita yo estoy organizando para ir haciéndome cargo de algunos grupos. ¿Ya? Entonces, no te puedo decir ahorita con qué docente todavía vas a pasar, porque estoy organizando. Tampoco estoy seguro de la fecha, pero es el 20 y algo
de agosto. Bueno, de que termine esta materia, el siguiente lunes creo que es lo que empieza ya el ciclo de especialidad, ¿no? Si han terminado todo conmigo. Ya, eso ya ustedes pueden ir incluso registrándolo en registro, ¿no? Pueden venir aquí al instituto y hacerse registrar. Y si no saben bien o no entienden qué materia le falta algo, le buscan a Luz Marina, que es la encargada de bienestar, ¿no? Y ella revisa todo su histórico, revisa, les organiza, les explica cómo van a pasar horarios y todo, ¿no? Entonces, con ella pueden coordinar todo ese aspecto, ¿no? Porque como son casos diferentes cada uno, porque unos empiezan antes, otros después, entonces ella les va a organizar, ¿ya? Si es que no saben, ahora sí son de los que han seguido bien el orden, todo, no se han perdido una materia, nada, es seguir nomás el camino, ¿no? Venir a inscribirse lo que falta. Del ciclo común son 9, el ciclo de especialidad también son 9, ¿ya? Pero el ciclo de especialidad es un poquito más corto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces empezaremos el tema. ¿Ya? Bueno, empezaremos con el tema de introducción. Ya vamos a algunos conceptos básicos. Ya. Bien, dice, a ver, es obligatorio 5 certificados seminarios. Ya, para cuando terminan sus 2 ciclos, porque ustedes tienen que hacer un ciclo común que se llama, que pasan la mayor parte de las materias conmigo, luego pasan al ciclo de especialidad, donde ya se separan por carrera y llevan materias específicas de su carrera, ¿no? Por ejemplo, de farmacia van a pasar seguro farmacognosia, eso, ¿no? Los de instrumentación, procedimientos quirúrgicos, así, ¿no? Dependiendo de la carrera ya avanzan materias que son específicas de su área. De que terminan eso, entran a la práctica, que para eso ya se los manda, perdón, a un lugar a hacer la práctica de lo que han aprendido mientras van también aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, la instrumentación van a quirófanos, los de farmacias, así, ¿ya? Ahora, para ingresar al ciclo de práctica, ya que es cuando terminan los 2 ciclos, necesitan como requisito dar un examen. Ya es un examen que tienen que vencer de todo lo avanzado para poder entrar a la práctica. Sin embargo, los que quieren pueden, en vez de dar ese examen, juntar 5 certificados de los seminarios que se dan en la institución, ¿no? Cualquier seminario de la institución sirve. Claro que pueden escoger a gusto, ¿no? Porque sean todo el tiempo. Yo, por ejemplo, doy todos los sábados seminarios. Bueno, y otros se abren entre semana en diferentes horarios, ¿no? Pero lo que es fijo es lo mío todos los sábados. Todos los sábados doy. Ahorita estoy en primeros auxilios y creo que este sábado me toca hablar sobre atención del parto de urgencia, ¿ya? Entonces ustedes pueden juntar 5 certificados y en vez de eso ya no dan su examen. Pero si quieren también, en vez de los 5 certificados, pueden dar su examen. En realidad, el requisito es dar el examen, ¿no? Pero si ustedes juntan sus 5 certificados, pueden presentar eso en ese momento y ya con eso no dan el examen, ¿ya? Eso depende de cada uno, ¿ya? ¿Alguna pregunta más sobre eso? Para que empecemos. Bien, entonces
Empecemos con la materia. ¿Ya? Bien, entonces, fisiología, ¿ya? Es la ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, ¿ya? La palabra fisios significa función, logos, estudio o tratado, ¿ya? Entonces, la palabra fisiología significa el estudio de la función, ¿ya? Eso se aplica a muchas áreas. Por lo tanto, la fisiología que nosotros llamamos en realidad es fisiología humana, ¿no? O sea, cómo funciona el cuerpo, ¿ya? Ahora, la fisiología nos trata de explicar cómo funciona nuestro cuerpo desde el punto de vista celular y orgánico. O sea, primero nos explica cómo funciona la célula y luego cómo funcionan los órganos del cuerpo. Ya nos va a decir ese aspecto, ¿no? Ahora, es importante entender que todo el cuerpo está formado por células. Por lo tanto, si yo sé cómo funcionan las células, voy a entender cómo funcionan los órganos. Y eso es clave. Eso es digo porque a veces hay personas que tratan de entender cómo funciona un órgano, pero no entienden cómo funciona la célula. Por eso les cuesta. Entonces, por eso es importante que le presten atención a los detalles básicos que van a ir viendo en el primer y segundo tema. Y van a ver que a partir de ahí todo es fácil, ¿ya? Entonces, solamente es entender cómo funciona todo en una célula. Y eso aplicado ya a los órganos es la función del órgano, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que sería la fisiología. Bien, a ver. Una pregunta dice, ¿estos exámenes sobre todo lo avanzado? Bueno, yo creo que te refieres al examen de requisito, ¿no? Si es ese, sí, es de todo, pero yo hago un banco de preguntas y si bien debe entrar todo, más les pregunto de su área, ya, por decirles, si son de farmacia, va a preguntar más de farmacia galénica o de farmacognosia, etcétera, ya. Entonces, más lo dirijo a su área, pero en teoría debe entrar todo, ¿ya? Pero yo les facilito de ese aspecto. Bueno, entonces, para entender cómo funciona la célula, primero tenemos que entender algunos conceptos de cómo está organizado el cuerpo, ¿ya? Y el cuerpo lo vamos a organizar en espacios y líquidos corporales. Bien, en el cuerpo, los espacios y líquidos, podemos decir que son dos cosas diferentes. Ya, ustedes saben muy bien, el espacio es un lugar, ¿no ve? Y el líquido es otra cosa. Sin embargo, van a ver que a veces hablamos de estos dos como si fuesen lo mismo, ¿ya? Porque si yo digo espacio intracelular y líquido intracelular, van a ver que a veces lo hablamos como si fuese la misma cosa. Obviamente no es lo mismo. Una cosa es un balde y otra cosa es el agua que entra en ese balde. Usted sabe, una cosa es el contenedor y otra cosa es el líquido que entra ahí. Sin embargo, lo tomamos nosotros de forma indistinta, ¿ya? Entonces, yo les aclaro porque a veces cuando hablamos fisiológicamente o van a ver algunos textos, a veces se refieren al líquido y a veces al espacio, pero están refiriéndose a lo mismo, ¿ya? Ya van a entender por qué. Ya, entonces, el cuerpo se va a dividir en dos grandes espacios y cada uno va a tener su propio líquido, ¿ya? Entonces, tenemos dos grandes espacios, el espacio intracelular y el espacio extracelular. ¿Ya? Vamos a empezar con el espacio intracelular. Ya, primero aquí les voy a explicar qué es en base a lo que está escrito ahí y luego ahorita les voy a hacer un dibujito para que lo entiendan. ¿Ya?
Entonces, dentro de cada célula hay un espacio, ya que una célula es como una esfera, como una pelota, si ustedes quieren, más o menos. Y dentro, obviamente, hay un espacio. Este espacio, si yo lo sumo al de la otra célula y al de la otra, y así a todas las células, es lo que le llamamos el espacio intracelular, que sería la suma de todos los espacios que hay dentro de todas las células del cuerpo. Por lo tanto, es el espacio mayor, es el más grande. ¿Ya? Y obviamente dentro de ese espacio está el líquido que les mencionaba que ocupa estos espacios, que sería el líquido intracelular. ¿Ya? Ahora, este líquido intracelular va a contener agua y todos los elementos que constituyen al cuerpo humano, que eso lo han de ver en bioquímica, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales, ¿no? Todo lo que hemos visto en los elementos, sodio, potasio, calcio, hierro, magnesio, sodio, etcétera, ¿ya? Sin embargo, a pesar que hay todo eso, solamente aquí en fisiología vamos a tomar en cuenta los que son más abundantes, los que más nos interesa, ¿ya? Eso no significa que en los otros no estén, por si acaso. O sea, si ustedes ven que ahí no menciono, por ejemplo, magnesio, no significa que no haya. Hay magnesio, solamente que para lo que vamos a ver no es importante el magnesio. ¿Ya? Bien, entonces, el líquido intracelular, como es líquido, obviamente debe estar compuesto principalmente por agua. ¿Ya? Y aquí lo que me interesa que aprendan, más que todo, es dónde se encuentran más. ¿Ya? Porque si hablan, por ejemplo, aquí cantidad, ya podemos dar los valores, pero eso no me interesa. No me interesa que ustedes se memoricen los valores. Lo que me interesa es que sepan dónde hay más. Por ejemplo, aquí en el intracelular les estoy aclarando que lo que abunda, por eso dice en gran cantidad, son el potasio, las proteínas y el dióxido de carbono. Esas son las tres moléculas, si ustedes quieren, dominantes de este líquido. ¿Ya? Pues ya se ha dicho que hay más. Y en pequeña cantidad estarían sodio, glucosa, oxígeno, cloro y los demás, los que no menciono ahí, ¿ya? Pero si lo estoy mencionando aquí es por algún motivo, ¿ya? Así que no se olviden que es importante recordar quiénes están en más cantidad y quiénes están en menos cantidad, ¿listo? Bien, entonces en líquido intracelular los dominantes son potasio, proteínas y dióxido de carbono. Y los que están en menor cantidad, sodio, glucosa, oxígeno, cloro y cualquier otro que no esté mencionado. ¿Ya? Esto van a ver que se invierte en el otro líquido que vamos a ver ahorita. Bien, el otro espacio es el espacio extracelular. El espacio extracelular es el espacio que está afuera de las células, rodeando a las células, pero obviamente dentro del cuerpo. No se refiere a lo que está fuera del cuerpo, sino lo que está dentro del cuerpo, rodeando a nuestras células. ¿Ya? Bien, el espacio extracelular, entonces, es ese que está rodeando a todas nuestras células. Ahora, dentro de ese espacio, obviamente, hay un líquido, y es el líquido extracelular. Ese líquido tiene en gran cantidad sodio, glucosa, oxígeno, cloro y proteínas. Ya, si ustedes lo analizan con el anterior grupo, van a ver que es casi a la inversa, ¿no? Por ejemplo, acá había poco sodio, glucosa, oxígeno, y aquí es al revés. Hay harto sodio, glucosa y oxígeno. ¿Ya? Aquí hay poco potasio y dióxido de carbono, y aquí es al revés. Hay gran cantidad de potasio y dióxido de carbono. Ya, eso es importante que los recuerden. ¿Dónde se encuentra por eso más de uno al otro? Ya, las proteínas se encuentran casi igual en ambos lados. Claro que hay un poquito más en el intracelular, pero es casi igual. Por eso van a ver que igual se encuentra aquí diciendo en gran cantidad en ambos lados. ¿Ya? Bien, y las demás moléculas siempre en menor cantidad.
Esto es importante para una función que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Ahora, eso sería el espacio extracelular. Sin embargo, el espacio extracelular se va a subdividir en 3. El espacio líquido intersticial. El espacio líquido intersticial, que sería el que está rodeando a todas las células, pero en los tejidos. Ya, o sea, estamos hablando en el riñón, el músculo, el cerebro. Ya ahí dentro, rodeando a las células, que eso también es espacio extracelular, pero a este le vamos a llamar intersticial, o también se le llama intersticio. Ya, el espacio líquido intersticial. ¿Ya? En la sangre, que aquí lo que hay que entender, porque ese detalle cuesta a veces entenderlo, la sangre es un órgano. Y normalmente cuesta entenderlo porque cuando uno dice la palabra órgano, piensan en riñón, en hígado, corazón, pulmón, etcétera, ¿no ve? Ya en lo que son las vísceras. Eso normalmente uno piensa, ya, pero la definición de un tejido es el conjunto de varias células del mismo tipo, ¿ya? Y esa definición no dice si tiene que ser sólido o líquido, por si acaso. Entonces, la sangre, si bien es líquida, es un órgano, la sangre, ¿ya? Está formado también por células, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, tiene también su líquido que los rodea, etcétera. Igual como cualquier otro órgano del cuerpo. La diferencia es que en los otros órganos las células están quietas y por lo tanto el órgano tiene esa propiedad de ser sólido. En cambio, en la sangre las células están sueltas y se pueden mover como un líquido, ¿ya? Sin embargo, es un órgano y eso hay que entenderlo, ¿ya? Ahora, en la sangre también las células de la sangre, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, dentro de ellas también es intracelular y fuera de ellas también es extracelular. ¿Ya? Sin embargo, para diferenciarlo del intersticio, se le llama plasma. ¿Ya? Al espacio se llama espacio plasmático y al líquido se llama líquido plasmático o simplemente plasma, ¿ya? Que es el líquido que está rodeando a las células de la sangre en la sangre, obviamente. ¿Ya? Bien, entonces también es un tejido, no se olviden, la sangre. ¿Ya? Igual que otras partes del cuerpo. La diferencia es que tiene comportamiento de líquido. En cambio, en las otras partes del cuerpo, el comportamiento es como un sólido. ¿Ya? Bien. Luego estaría el tercer espacio, que sería cualquier otro espacio del cuerpo que no estaría en ninguno de los anteriores que hemos visto. ¿Ya? Por ejemplo, en el ojo. ¿Ya? El ojo, si bien lo vemos como algo sólido, en realidad es como una bolsa inflada de líquido. Ya adentro está el espacio intraocular con su líquido intraocular, que se divide en dos cámaras, cámara anterior, cámara posterior, donde están los líquidos, el humor acuoso y el humor vítreo, ya que son líquidos que están dentro del ojo. Eso, por ejemplo, es un tercer espacio. En el cráneo, en la cabeza, alrededor del cerebro, hay un espacio que se llama espacio subaracnoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pues eso también es un tercer espacio, con su líquido, ¿ya? En las articulaciones también hay un espacio, es el espacio intraarticular, ¿ya? Que este espacio intraarticular también tiene un líquido, ¿ya? Que es el líquido sinovial, ¿ya? Entonces, esos también son terceros espacios, ya solamente que se les da diferentes nombres, pero todos esos son tercer espacio. Fisiológicos, también pueden aparecer tercer espacio patológico. Eso, por ejemplo, cuando hay un puchichi, por ejemplo, eso, si se dan cuenta, dentro del cuerpo va a formar un espacio ocupado por un líquido que le llamamos pus. Eso también es un tercer espacio, pero ese es un tercer espacio patológico porque no es algo normal del cuerpo, ¿ya? Entonces, a eso vamos a llamar tercer espacio. Ahora, en algunos textos y algunos autores subdividen
de forma diferente. Yo no apoyo esa división porque sale un poco de los criterios básicos, ¿no? Por ejemplo, van a ver que lo divide intracelular y extracelular. Y el extracelular me lo dividen ya intersticial e intravascular, ¿ya? Lo cual, ahí está el error. Si bien puedo usar intravascular, pero sucede que si yo ocupo ese intravascular, estaría también metiendo al intracelular de las células sanguíneas dentro de este otro espacio, confundiendo un poco la situación. Ya, por eso yo no uso esa división. Yo hago esta división en la cual a la sangre se la toma con lo que es, como un órgano. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso, porque de repente, si ustedes investigan en 4 espacios, van a encontrar algunos autores, como en fisiología, que está dividido de esa manera. ¿Ya? Ahora, al tercer espacio, a unos autores también le van a llamar espacio transcelular o intercelular, lo cual también es un error, porque intercelular se refiere, si se dan cuenta la palabra, a lo que está entre las células. Y si hablamos, por ejemplo, el espacio ocular que les hablé, eso no está entre las células, ¿no? Entonces, sale de ese criterio. Y transcelular significa lo que va de una célula a otra. También no define adecuadamente. Y por eso los buenos autores, los grandes científicos de esta área, le llaman simplemente tercer espacio, porque no encaja ni en lo que es transcelular ni intercelular, ¿ya? Ahora, hay un espacio que recientemente se está hablando de él, que es el espacio transmembrana, y que algunos autores piensan nombrarle a este en realidad el transcelular, que es un espacio muy pequeñito que se encontraría dentro de la membrana celular, en los tubos que conectan el intracelular con el extracelular. Entonces, este espacio pequeñito sería lo que es el espacio transcelular, ¿no? O transmembrana, que ahorita se está nombrando. Pero, desde el punto de vista fisiológico, no afecta mucho, por eso no lo van a poner todavía. Además, eso lo van a encontrar todavía en biología molecular u otras más avanzaditas, pero por si acaso. Ya, entonces, esos serían los espacios. Ahora, para entenderle mejor a todo eso y a estas cantidades, vamos a hacer un pequeño gráfico por acá. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar unas cuantas células. Estas, pongámosle, que son nuestras células. Pongamos varias celulitas así ordenadas. Ya, pongámosle 9 células. Así. Ya, y vamos a dibujar aquí un vaso sanguíneo, que puede ser cualquiera, una arteria, una vena, un capilar, algo así. Bien. Entonces le pondremos núcleo a todas nuestras células, sus núcleos. Ya, las paredes de un vaso están formados por células, por si acaso. Ya se ha dicho que todo en el cuerpo son células. Así que estas células están formando un tubo, que puede ser una arteria o una vena. Ahí está. Ya, a las células que están aquí dentro del vaso sanguíneo, que son glóbulos rojos, no le vamos a dibujar núcleo, porque ellos no tienen núcleo. Los glóbulos rojos son células sin núcleo, lo pierden antes de hacer su trabajo. Bien, entonces, así tendríamos, por decirles, una zona que sería toda esta área, pongámosle de acá, que sería un tejido de un órgano, pongámosle riñón, músculo, corazón, cerebro, cualquiera, ¿no? Y tenemos esta otra que sería la de un vaso sanguíneo, que puede ser, como decía, una arteria, vena u otro,
un linfático, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos cómo estarían organizados. Ahora vamos a ver los espacios. ¿Ya? Ahora, dentro de las células, no se olviden, aquí adentro de esta célula, dentro de esta que forma la pared del vaso sanguíneo, o dentro de los glóbulos rojos acá, ahí estaría lo que es el espacio extracelular. Ya lo vamos a poner abreviadito. Entonces sería el espacio extracelular. ¿Ya? Bueno. Y dentro de ese espacio se encuentra el líquido, que sería el líquido intracelular. Ya. Bien. Bueno, entonces eso sería lo que está ahí dentro de todas las células del cuerpo. Bien, se va a cortar, váyanse